Bueno, vamos a dar inicio a este encuentro de lógica y pensamiento matemático. Primero, les voy a ir dando las indicaciones sobre la parte de evaluación de la asignatura. Nosotros vamos a trabajar con tres actividades que van a estar diseñadas. La primera va a ir hacia un análisis reflexivo de una interrogante o una pregunta generadora que yo les voy a dejar allí como actividad, ¿ok? Ustedes la van a, pues, a leer la pregunta y van a buscar alguna información relacionada a lo que vamos a estar también revisando hoy y en función de eso, pues van a dar su punto de vista. La segunda va más hacia un cuadro comparativo que ustedes van a realizar también en función de los diferentes tipos de pensamiento matemático, que ya sería para la segunda fase. Y por último, lo que vamos a hacer es tomar todas estas teorías y ustedes también me van a redactar, en este caso, un documento tipo ensayo en el cual van a empezar a vincular esas diferentes teorías de la lógica y pensamiento matemático con su línea de investigación o, de ser el caso, pues su tesis doctoral. ¿Ok? Digo estos dos elementos porque si aún no están claros en qué van a trabajar en su tesis doctoral, pues simplemente podemos tener una idea más general que sería la línea de investigación. ¿Ok? Entonces podríamos irnos por allí. Y si no, si ya estamos claros en más o menos cuál es nuestro posible título de tesis doctoral, pues ya no podríamos empezar a vincular de una forma más cercana a cada una de esas variables, a cada uno de esos generadores y de esos segmentos que ustedes van a trabajar. ¿Ok? Entonces ese sería básicamente el proceso. A partir de hoy, pues ya va a ir apareciéndoles aquí en el aula virtual lo que es la primera actividad. Cada una se trabaja de forma semanal. Entonces, esta primera actividad de la pregunta generadora, pues tienen una semana para poderla responder. Luego vendría la segunda fase del encuentro y así sucesivamente vamos a ir desarrollando la asignatura. ¿Ok? Entonces, para hoy nosotros tenemos lo que es el desarrollo del pensamiento lógico matemático. En principio, debemos entender que por el motivo, ¿no?, de por qué esta asignatura se llama lógica y pensamiento matemático. Y es que ambas áreas van de la mano. Sin embargo, el área que arropa lo que es toda la característica de números, de agilidad, de teoremas, de axiomas, pues va hacia la lógica. Ahora, la forma en cómo nosotros tratamos de procesar la información, que va desde un primer método, que es la observación, pues viene a ser el pensamiento. Y pues al nosotros asociar estos tipos de pensamiento y relación cognitiva hacia lo que es en principio cualquier habilidad numérica, pues ya entra a ser un pensamiento de tipo matemático. Por ende, se unen, ¿ok?, estos dos elementos y catalizadores dentro del área. Y no solamente vemos la parte de lógica o no solamente el pensamiento matemático, sino tratar de vincular la necesidad también de aprendizaje que hay entre estas dos áreas. En este caso, también tenemos que pensar, ¿ok?, y abstraernos en qué es para nosotros ser lógico y aplicar la lógica, y por eso yo me iba más hacia la parte axiomática y de teoremas, más que por alguna definición cualitativa que podamos tener, porque algunos asocian también el aspecto de la lógica hacia, por ejemplo, áreas como la ingeniería, y dicen, bueno, el ingeniero para ingeniárselas o para ser creativo tiene que aplicar mucha lógica, o aquí se debe aplicar mucha lógica para resolver un problema determinado. Y a pesar de que a lo mejor no estamos tan desvinculados de ese tipo de conceptos, pues no va asociado hacia lo que es el término propiamente de la lógica en matemática. ¿Ok? Entonces, vemos como primero, ¿ok?, el pensamiento lógico de acuerdo a Piaget, ¿no? Y es que aquí vamos nosotros también a entender cómo pues esto se empieza a relacionar con el proceso de aprender. ¿Y por qué es importante esto? Porque es que si nosotros
somos capaces de desarrollar realmente una habilidad dentro del pensamiento lógico matemático, pues eso nos va a facilitar y yo les diría que prácticamente nuestra vida hasta cotidiana, ¿no? Em, y lo veía en un documental que estaba observando hace días, donde dice, lo mejor que yo pude hacer en mi vida fue estudiar matemáticas. Y le decía que porque en función de eso ya después veía el mundo de otra manera, veía las demás áreas, a pesar que había estudiado a lo mejor otras carreras, pues se facilitaba ese proceso de comprensión en todos los aspectos. ¿Y por qué? Pues porque básicamente de una u otra manera pues tenía a lo mejor un poco desarrollado ese pensamiento lógico matemático, ¿ok? Porque también es cierto que tendríamos que generar ciertos tests y instrumentos de medición para poder decir, mire, si nosotros tenemos en tal nivel el pensamiento lógico matemático. ¿Ok? Pero lo que sí bien es cierto es que de una u otra manera desarrollemos algo. Y por ende, si se dan cuenta, desde el año 1999, Piaget habla del desarrollo cognoscitivo y nos dice que comienza desde que somos niños. Y dice, comienza cuando el niño o niña asimila aquellas cosas del medio que les rodea con la realidad a sus estructuras. Y ahí está en una primera clave, ¿no? En principio, desde niños vamos desarrollando esto, pero todo va a depender también, por supuesto, del apoyo del entorno que nosotros tengamos. Y es allí también la relevancia de por qué, pues básicamente a medida que esos niños crecen, empezamos a decir que algunos se asocian más hacia el área de la matemática y otros no, o algunos tienen mayor habilidad numérica y otros no. Y esto no tiene otra explicación más que a lo mejor, además también por supuesto de algunas razones biológicas, pues el contexto y el mundo que los rodea y cómo se les hace ver o cómo ese niño logra ver ese mundo que les rodea con la realidad de diferentes estructuras. Y es que de esa misma manera nosotros tenemos que manejar siempre el pensamiento lógico matemático. Cuando estamos, y en el caso de ustedes, que van a realizar o están en ese proceso de la tesis doctoral, básicamente, nosotros en matemática trabajamos de una u otra manera con modelos y tratamos de modelar el mundo en función de cualquier estructura. Y es allí en donde ustedes tienen un objetivo fundamental que es tratar de plantear, ¿ok? Alguna teoría, algún modelo matemático que les permita ajustar los criterios y creencias que se fundamentan en hipótesis de una realidad y llevarla entonces a una estructura entendible, que a lo mejor esa estructura entendible dentro de esos términos entre comillas pueda terminar siendo algo muy abstracto y que es ahí en donde está la originalidad de cada uno de ustedes y el aporte como futuros doctores en matemática hacia esta área del conocimiento. Entonces, ese es uno de los primeros retos que tenemos, ¿ok? Y que tenemos todos los que estamos dentro de esta área, ¿no? Entonces, fíjense, luego nos dice, de manera que antes de empezar la escolarización formal, la mayoría de los niños adquiere unos conocimientos considerables sobre contar, sobre números y aritmética. Y les decía nuevamente, esto a lo mejor no pasa en todos los niños. ¿Y por qué? Porque claramente no hay un contexto que los rodee que les permita asociar la realidad con unas estructuras y que ellos les permita ir entendiendo ese término de unidad y poder observar y decir, sí, aquí hay uno, hay otro, y cuando ellos transforman ese uno, otro y otro en decir hay tres, hay dos o hay uno, pues ya estamos dándole sentido estructural a esa realidad. Por ende, es una tarea que, como se están dando cuenta, pues no es algo sencillo, ni tampoco esto se desarrolla de la noche a la mañana. Esto viene desde que somos niños. Y a lo mejor cada uno de ustedes tiene una experiencia, tiene una historia que le permite decir por qué probablemente están hoy aquí, ¿no? Estudiando este doctorado. Un doctorado sumamente potente dentro de este mundo de la matemática, pero que también es muy respetado a nivel de otras áreas. Porque a veces cuando decimos va a estudiar el doctorado en matemática o va a estudiar un doctorado en matemática o usted es un doctor en matemática, pues eso genera como
impacto, ¿no? Y dice, uy, no, yo no instruiría eso, yo no haría eso, eso es muy difícil, muy complejo. Entonces, bueno, ya de por sí que ustedes estén aquí, tiene una explicación y probablemente sea desde niños en alguna experiencia, recuerdo, o lo que fue forjando poco a poco su personalidad y lo que hoy son, ¿no? Este desarrollo va siguiendo un orden determinado que incluye cuatro periodos o estados, ¿ok? Cada uno de los cuales está constituido por estructuras originales, las que se irán construyendo a partir del paso de un estado a otro. Esto significa, ¿ok? Que esto que nosotros vamos a revisar como los estados que van a ir generando este proceso de pensamiento lógico matemático, pues no son, y bien lo dice allí, además de ser original, son ordenados. Nosotros no podemos saltar esto, o no deberíamos, ¿no? Empezar a saltar porque de lo contrario, pues no vamos a tener un pensamiento lógico matemático. Esto, por supuesto, de acuerdo a esta teoría de Piaget, ¿bien? Y la primera habla de una etapa o un periodo que se denomina sensorio-motor y es el que se encuentra subdividido, ¿ok? En un conjunto de estados. Entonces, en este caso, podemos ver cambios a nivel intelectual que van desde el nacimiento y los 2 años. Y es que si nosotros también empezamos a revisar estos aspectos, nos damos cuenta sobre todo que hoy en día los niños, decimos, nacen como más avanzados, ¿no? Que hace años. Y bueno, es allí donde este proceso evolutivo ha generado también, por supuesto, un impacto en esta área. Y entonces es donde hay que aprovechar que todos esos niños desde su nacimiento y los primeros 2 años, que es propiamente el desarrollo, como bien dice allí, de los mayores cambios intelectuales, pues ahí es donde hay que aprovechar que empiecen a incluirse dentro de este proceso lógico matemático. Por ejemplo, nos habla del espacio de tiempo en el cual el niño pasa por una fase de adaptación y luego, a un final del periodo, aparecen indicios de ese pensamiento representacional. Y es que básicamente es donde yo les decía que el niño puede asociar un objeto similar a otro. Entonces, de una u otra manera, hay un proceso de comparación empírico donde él ve, por ejemplo, un carro, ve otro, sin importar a lo mejor el tamaño, la marca y condiciones específicas que ya nosotros manejamos, y los asocia como iguales. Pero ya hay un pensamiento representacional. Entonces, esta es una de las primeras etapas o procesos. Si el contexto no nos está permitiendo llegar a este pensamiento representacional, porque en ese proceso de comunicación, sea cual sean, porque a lo mejor en esta primera fase hay niños que ya hablan, hay otros niños que no, pero se comunican. Entonces, si el entorno que rodea bloquea esa primera forma de curiosidad que pueda tener por generar pensamiento representacional, pues ya allí hay un primer bloqueo. Y como vemos, si hay un primer bloqueo en este periodo, él avanza, pero ya empieza a traer ciertas debilidades, ¿ok? El segundo es un periodo preoperacional que habla o es más conocido como el periodo de las representaciones. Va desde los 2 hasta los 6 o 7 años. Fíjense que aquí ya es un periodo mucho más largo, por lo tanto, hay mucho más trabajo que hacer para el desarrollo de este proceso, ¿ok? En el cual se empiezan a desarrollar las funciones semióticas. Y aquí está la base, porque el pensamiento lógico matemático y básicamente el entender matemática, pues se fundamenta en la semiótica. Y ahí yo también quiero invitarlos a que ustedes revisen lo que es eso de la función semiótica, ¿ok? Y también el proceso mismo semiótico de la matemática. Esto es uno, o estas funciones semióticas son como las que mayormente se consideran el problema de aprender matemática, de tener el conocimiento matemático. Y es porque esto va relacionado a los símbolos, como, o ese lenguaje simbólico de cómo nos comunicamos en matemática. Y es que podemos revisar que a lo mejor hay niños que saben sumar, pero no identifican el signo de la suma. O saben sumar, restar, multiplicar y dividir, pero no identifican esa técnica de cómo resolver una operación, por ejemplo, combinada, qué prioridad tiene cada uno de los signos. Entonces, eso
ya empieza a tener dificultades. Cuando el estudiante observa a lo mejor un problema y no es capaz de identificar la simbología y por ende pues no sabe qué le piden. A lo mejor cuando se explica esto lo sabe resolver, pero desde el concepto no. Entonces, ustedes como futuros expertos en el área de matemática y también, vuelvo y les decía, a nivel de su investigación doctoral, tienen que ser muy detallados con el aspecto de las funciones semióticas que tenga su estudio, su investigación, porque esa es una de las bases importantes para que otros puedan entender. Y recuerden que si estamos haciendo un aporte del conocimiento, pues aquí la base fundamental es que otros logren entender. A lo mejor no desde la pasión y desde el conocimiento que ustedes proponen, porque si bien es cierto, este proceso doctoral es original de cada uno de ustedes y tienen una idea y van a tener un planteamiento, pero sí es importante de una u otra manera que en un modelo general, y a lo mejor no el particular, pero sí el general, pues se ha entendido, ¿no? Esto hace referencia a la capacidad de pensar sobre los objetos en su ausencia. Esta capacidad surge con el desarrollo de habilidades representacionales como el dibujo, ¿ok? El lenguaje y las imágenes. Entonces, esto es muy importante y yo vuelvo y lo asocio en su proceso de investigación porque es así como de una u otra manera podemos homologar este proceso a la investigación doctoral de matemáticas. Cuando estamos haciendo y creando este proceso de investigación, de muchas maneras a lo mejor empezamos a dibujar. Y yo también les invitaría a que lo intenten. Tomar una hoja cualquiera y empezar a dibujar, a representar. ¿De qué forma se va a dibujar? Eso ya dependerá de cada uno de nosotros. Por ejemplo, en mi caso, yo planteo siempre más la esquematización. Ok, a lo mejor una esquematización y voy entendiendo yo, pero cuando termino este proceso de dibujo, para mí ya ahí hay un lenguaje de comunicación porque puedo entender todo un proceso complejo que a lo mejor desde el pensamiento pues era complejo y que no lo veía tan claro, pero tenía una idea, como cuando nosotros igual decimos, tengo una idea, pero no lo comprendo del todo. Entonces, empezar a representar dentro de estos procesos es sumamente interesante y es allí, aquí sí es también importante que cada uno entienda ese dibujo, porque esto no lo vamos a hacer para otro, esto lo vamos a hacer para nosotros ir generando habilidades representacionales que nos permitan que exista de una u otra manera pues comunicación y eso es un lenguaje. Ya luego nosotros iremos perfeccionando para que ese dibujo o esa representación pues sea mucho más digerible, sea mucho más entendible y ya se convierta en un lenguaje bidireccional, donde pueda tener, yo lo pueda entender, pero también lo entiendan otros, ¿ok? Y al hablar de imágenes, pues ya en este caso sí es más hacia nuestro contexto y va a depender también de cada modelo, ¿ok? Pero esto es la forma en cómo se asocia igual hacia el área en específico, ¿ven? Entonces, una vez, pues nosotros como niños podemos dibujar, podemos comunicar mediante esos dibujos y tenemos también la parte de imágenes, pues hemos generado una habilidad representacional. Piaget señala que los niños pueden usar estas habilidades representacionales solo para ver las cosas desde su propia perspectiva, ¿ok? Y es lo que les decía. En principio, nosotros hacemos esto y ustedes van a hacer borradores a lo mejor y se van a imaginar y eso lo van a entender es para ustedes mismos. Este es el principio. Porque ya luego que nosotros empecemos a perfeccionar, sí, seremos capaces de comunicarle al otro lo que queremos, ¿no? En esta etapa, los niños son egocéntricos. Las principales características del pensamiento egocéntrico son el artificialismo o el intento de reducir el origen de un objeto a una fabricación intencional. El animismo o intento de conferir voluntad a los objetos. El realismo en la que los niños dan una existencia real a los fenómenos psicológicos como por ejemplo el sueño. ¿Ok? Y esto, para que lo volvamos a ir revisando desde los contextos, pues no está del todo desligado de lo que de lo que ustedes van a necesitar. ¿Ok? Y por eso es la base fundamental de entender de dónde viene esto. ¿Ok?
para que podamos nosotros darle también a esa parte de investigación, de una u otra manera, podemos tener ciertos elementos de artificialismo y esto lo podríamos asociar desde hipótesis o creencias de lo que más o menos yo me estoy imaginando. Y es que ese proceso de imaginación, pues también me genera de una u otra manera si hay animismo, si nosotros le vamos a atribuir a nuestro modelo algún tipo de característica particular, ¿no? A ese objeto. Si hay realismo también dentro de algunos fenómenos que para otros puedan ser muy cerrados, mientras que para nosotros pues tengan un pensamiento mucho más abierto. En la tercera etapa habla del periodo operacional concreto, ¿ok? Que comprende ya entre los 6 y 12 años. En esta etapa, los niños van a adoptar otros puntos de vista, ¿ok? Y se considera pues más una perspectiva y representación de cualquier transformación. En este caso ya ellos, ¿ok? Y pues todo esto para que nosotros veamos, esto ya hay que tenerlo de una u otra manera superado, pues hay capacidad de operar mentalmente esas representaciones del mundo que nos rodea. Sin embargo, todavía tenemos, ¿ok? Inhabilidad o son inhábiles de considerar todos los resultados lógicamente posibles y no captan ciertos conceptos abstractos. Las operaciones que realizan son el resultado de transformaciones de objetos y situaciones muy concretas. Son características de este periodo las siguientes y veamos aquí. Adecuada noción de medida con la comprensión de la reducción a una unidad inalterable. También la perspectiva y la proyección, la comprensión conceptual de la velocidad por la integración simultánea de las variables temporal y espacial, que a pesar que esto suene, ¿verdad?, muy técnico, pues para ellos es lo más cotidiano, desde un lenguaje muy básico para que puedan entender, pero técnicamente esto es lo que se está buscando. También la comprensión de la llamada ley de los grandes números en la teoría de las probabilidades. En esta etapa, el estudiante puede resolver ecuaciones, formular proposiciones. De modo general, adquiere la capacidad de plantear y resolver problemas que requieren la manipulación de variables. Y esto ya es la base última y fundamental que también ustedes deben tener, pues ya sí o sí, dentro de ese proceso de investigación. Porque cuando estén haciendo o estén planteando precisamente el problema de su investigación en el capítulo uno con ese enunciamiento de la realidad, pues van a tener que o van a mostrar allí toda esa capacidad para plantear ese problema. Y un problema que tiene que ir, por supuesto, desde lo más amplio hasta lo específico de lo que yo quiero mostrar y resolver. Y por ende es que esta capacidad para plantearlo en principio pues tiene que ser muy amplia y con lenguaje entendible para que luego que se ha planteado propiamente un problema de investigación, ustedes puedan resolver ese problema, porque eso es lo que van a hacer modelando. Y al resolver ese problema mediante la modelación, pues utilizan y van a utilizar un conjunto de variables. Entonces, de allí finalmente es lo que nosotros necesitamos dentro de este proceso lógico matemático. ¿Ok? Ahora bien, Piaget luego señala que las matemáticas elementales son un sistema de ideas y métodos fundamentales que permiten abordar problemas matemáticos. Y es que ahí también hay una situación. Cuando estamos planteando el problema en la investigación, tiene que ser un problema netamente matemático. Pero a veces nosotros decimos, bueno, es que el problema yo me voy a ir por la matemática aplicada y el problema está en un área de la empresa o yo lo quiero ver en la economía o yo lo quiero ver a nivel ambiental o yo lo quiero ver a nivel sociológico. Ahí hay un problema que nace a lo mejor de un área que pudiésemos ver en principio algo aislado, pero que estamos claros que realmente, así como es ese pensamiento, como Dios escribió el mundo con lenguaje matemático, pues todas estas áreas, de una u otra manera, terminan siendo, a pesar de que lo podamos ver en principio como un problema económico, pues puede a lo mejor ser resuelto con un problema matemático. El detalle es que hay que transformar esa forma de cómo se presenta a nivel económico y plantearlo en términos matemáticos, o a nivel sociológico y plantearlo a nivel matemático. Eso es lo que ustedes necesitan mostrar
dentro del proceso. ¿Ok? Abordar problemas matemáticos. Entonces, así, por ejemplo, el desarrollo de la comprensión del número y de una manera significativa, por ejemplo, de contar, pues está ligado a la aparición de un estado mucho más avanzado del pensamiento, donde aparecen ya el estado operacional concreto. En este caso, ya los niños, pues que no han llegado a este momento, ¿no? A este estado que es el último, pues no pueden comprender el número ni contar significativamente, mientras que los niños que sí han llegado, pues pueden hacerlo, estando dentro de este grupo los niños de cuarto de básica. Piaget, ¿ok? Explica que a medida que el niño crece, utiliza gradualmente representaciones más complejas para organizar la información del mundo exterior que le va a permitir desarrollar su inteligencia y pensamiento, sobre todo a nivel matemático, ¿ok? Porque aquí pues también entra una disyuntiva. Efectivamente, la inteligencia no es solamente matemática, ¿verdad? Entonces podríamos hablar de ese proceso de las inteligencias múltiples. Y dentro de esas inteligencias múltiples, pues tomamos, en este caso, la inteligencia y pensamiento matemático o lógico matemático, para lo cual hace referencia a la presencia de tres tipos de conocimiento. Primero, el conocimiento físico, ¿ok? Que es el que adquiere el niño a través de la manipulación de los objetos que está a su alrededor y su interacción con el medio. De alguna u otra manera, ustedes tienen que haber tenido algún contacto físico con esa problemática que se plantea. Dentro de términos a veces hasta filosóficos, yo lo puedo ver, como les decía, dentro de la observación. La observación entendiendo que es ese proceso que tenemos para recopilar información desde cualquier sentido, no solo desde la vista, ¿ok? Puede ser desde el olfato, desde el tacto, desde el gusto, y desde ahí estamos observando. Por lo tanto, pues es parte de un conocimiento físico que nos permite a nosotros tener una experiencia que puede venir de datos científicos o de datos empíricos, para que podamos realmente tener, como bien dice aquí, una manipulación de nuestro objeto y de esa manera entender el alrededor o cómo es el contexto que está en ese objeto y su interacción con otros. Luego está el conocimiento ya lógico-matemático, que surge de una abstracción reflexiva, y eso es lo que nosotros vamos a necesitar, porque en esta primera actividad, que es una pregunta generadora, lo que necesito es que ustedes apliquen dentro del conocimiento lógico-matemático la abstracción reflexiva, ya que este conocimiento pues no es observable, ¿ok? Y es el niño quien lo construye en su mente a través de las relaciones con otros objetos, ¿ok? Aclarando que el conocimiento adquirido una vez procesado, pues no se olvida. Y una cosa a lo mejor es que no se olvide del todo, queda por allí. Lo que sí bien es cierto es que la habilidad se puede ir perdiendo, ¿no? Y lo vemos también en personas, por poner un ejemplo muy básico, que a lo mejor no volvieron a utilizar ciertas herramientas matemáticas y dicen, pues yo ya no me acuerdo de integrar, yo ya no me acuerdo de derivar. Pero a lo mejor cuando se repasa, vuelven y toman un libro, vuelven y en este caso observan un video, se inmergen en esto, pues dicen, ya me acordé, sí, ya recordé. Entonces, a eso se refiere esta parte. Sí, la habilidad a lo mejor se puede ir perdiendo si no hay práctica como todo, pero siempre dentro de nuestro pensamiento queda adquirido este conocimiento, ya que la experiencia pues no proviene de los objetos, sino de la acción sobre esos mismos objetos. Y el conocimiento social es el conocimiento que adquiere el niño en su relación con otros niños y con los adultos. Y que pues todo esto es lo que nos va a permitir a nosotros ya tener un conocimiento lógico-matemático mucho más amplio. Porque surge entonces a partir de un pensamiento reflexivo, porque construye en su mente, ¿ok? A través de esas relaciones con diversos objetos. Y buscando, pues en este caso, de lo más simple a lo más complejo. Es dentro de esa metodología que nosotros la vemos como una metodología inductiva, teniendo como particularidad que el conocimiento adquirido, una vez procesado, pues ya no se va a olvidar, y esto nos permite tener un pensamiento también mucho más arraigado, ¿no? A lo que queremos mostrar. Bien,
más allá, lo que quiero que revisemos es esta parte, ¿ok? Para invitarles igual, porque es bastante amplio este proceso, pero sí quiero es irles dando una aclaración fundamental. Entonces, aquí lo importante es tomar esto, ¿ok? También dentro de este mismo contexto Piaget nos dice que el pensamiento lógico matemático juega un papel preponderante en tanto que sin él los conocimientos físicos y lógicos no se podrían incorporar o asimilar. Y esta es la importancia, la vitalidad que tiene realmente desarrollar un pensamiento lógico matemático. Y aquí nos dice, por ejemplo, se muestra que existe un nivel en el cual el niño no admite la propiedad de la transitividad o la propiedad conmutativa, fenómeno que a partir de los 7 u 8 años aparecerá como evidente por necesidad deductiva. ¿Ok? Entonces, bueno, así está también este proceso del mundo que nos va a ir rodeando. O que nos rodea propiamente. Y básicamente todo este proceso pues da una introducción hacia lo que es el desarrollo de ese pensamiento. Importante de los tips es que pues esto no lo generamos nosotros. Todos de una u otra manera tenemos pensamiento lógico matemático, pero lo podemos ir desarrollando, entendiendo en qué etapa, en qué fase hemos quedado, qué debilidades podemos tener de esas fases o etapas y cómo pues realmente debemos buscar siempre asociar este pensamiento lógico-matemático a la solución de problemas que también vienen a ser problemas matemáticos. Entonces, bueno, les dejo por allí igual esa información. Ya están ustedes en el aula virtual, por lo que estuve revisando, ¿ok? Hay 3 participantes. Em, Espero que puedan ingresar al aula virtual lo más pronto posible para que empiecen a desarrollar esta primera actividad. No sé si tienen alguna duda. No, ninguna, profesor. Ya ahí con mayor detalle pues vemos las instrucciones de las actividades y las fechas. Me imagino están abiertas durante todo el tiempo del periodo, profesor, o igual van a tener como vencimientos anticipados. Sí, no, va a tener una fecha de planificación que nos indica a nosotros una semana en la planificación, pero sin embargo, igual sí esas actividades van a quedar abiertas para que ustedes las puedan entregar hasta antes de que cierre el periodo académico.